Nombran como Adelaida de Juan la colección de arte de la Universidad de La Habana. Crean nuevo encuentro dedicado a la trova en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Continúa en Guanajuato, México, Festival Cervantino con Cuba como país invitado de honor. Saludos desde La Habana. Es jueves 14 de octubre y abrimos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Esta mañana tuvo lugar en la Universidad de La Habana el acto de denominación de la colección de arte de esa institución con el nombre de la destacada pedagoga, crítica e investigadora Adelaida de Juan. En el encuentro, que contó con la presencia de la rectora de esa alta casa de estudios, Miriam Nicado, y de otras personalidades de la cultura y el ámbito académico, se reconocieron los extraordinarios aportes de la doctora de Juan a la historia del arte en Cuba y a la universidad, donde fue profesora por varias décadas. Adelaida de Juan no es solo pilar de una de las grandes familias de la cultura cubana, fue también y seguirá siendo referente indispensable de los estudios sobre la historia del arte en Cuba y en el continente. Denominar con su nombre la colección de arte de la Universidad de La Habana es reconocimiento, otro a su inmensa labor como profesora e investigadora en ese centro, al que consagró muchas de sus energías y su talento y sensibilidad extraordinarios. La huella de la doctora Adelaida de Juan en la universidad es profunda e imborrable. Yo estoy muy emocionada realmente de que la colección de arte, que es muy amplia y muy multifacética, de la Universidad de La Habana, lleve el nombre de Adelaida de Juan. En primer lugar, porque es un reconocimiento a su labor sostenida como maestra por más de 60 años impartiendo crítica de arte. Y en segundo lugar, porque es una garantía de la perpetuidad, porque cuando todos seamos polvo en el polvo, esta universidad, que es casi tricentenaria, tendrá entre sus grandes nombres el de esa profesora, que no solamente se formó aquí y aquí encontró el amor, y yo que aprendí casi a caminar y a correr por estos pasillos, pero siempre habrá un joven que se preguntará, ¿y quién fue Adelaida de Juan? Y entonces, para mí es muy importante que su legado no se pierda, que se identifique como esa gran maestra, con esa gran consagración suya a la Universidad de La Habana, su queridísimo Departamento de Historia del Arte. La colección de arte de la Universidad de La Habana, que forma parte del patrimonio cultural universitario, incluye centenares de obras, pintura, grabado, escultura y piezas de artes decorativas, un acervo en permanente crecimiento que integra el tesoro artístico de la nación. La pretensión, casi la obsesión de la doctora de Juan, siempre fue socializar ese patrimonio, en su empeño permanente de reconocerle a la cultura su rol emancipador. Yo pienso que es un acto de justicia que a mí me emociona muchísimo, aunque estoy convencida de que ella nunca lo hubiera creído, porque por su modestia, por su sencillez, para ella lo más importante en la vida era la pedagogía, era enseñar y no atribuirse ningún mérito, no colgarse ningún gallardete, pero la vida es así. La vida tiene, no siempre, pero muchas veces tiene caminos justos. Y entonces para mí es un acto de justicia que me emociona y me congratula muchísimo. En el acto se evocó la trayectoria ejemplar de Adelaida en las aulas, en la cátedra, en muchos ámbitos académicos. Y por decisión de la familia, fueron donadas a la colección obras de dos de sus artistas favoritos, Zaida del Río y Nelson Domínguez. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican otros medios de comunicación.
En el portal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba se publica que con la convocatoria al concurso de cortometrajes por la igualdad y la no discriminación, el ICAI visibiliza hoy los derechos de la comunidad LGBTIQ+, y ratifica su función como defensora de prácticas inclusivas. Recientemente se lanzó la convocatoria del certamen, cuya fecha de clausura será el próximo 12 de noviembre, en tanto los resultados se darán a conocer públicamente el 6 de diciembre. Según detallaron los gestores, el evento forma parte de una serie de lanzamientos que se anunciarán progresivamente, los cuales se centrarán en la producción fílmica sobre derechos de la mujer, discriminación racial y figuras jóvenes de los diferentes momentos de la historia de las luchas en la isla. El portal Cuba Escena da a conocer que el Ballet Folclórico de Camagüey y el Consejo Provincial de las Artes Escénicas convocan a la 10ª edición del Concurso Nacional de Danzas Folclóricas Cubanas Olorum 2021. La convocatoria está abierta a bailarines, creadores, profesionales, estudiantes y profesores sin límites de edad. Los interesados podrán presentar por WhatsApp antes del 14 de diciembre coreografías con un máximo de 8 intérpretes y no deberán exceder los 5 minutos de tiempo. Pueden ser creaciones inéditas o que no hayan sido premiadas en otros concursos de carácter nacional. Y por último, Prensa Latina informa que el Circo Nacional de Cuba confirmó el reinicio de sus funciones protagonizadas por la compañía Habana bajo estrictos protocolos anti-COVID-19 en su sede habitual en la Carpa Trompoloco. Con más de 25 años de fundada, la formación circense ofrecerá al público de la capital una presentación que responde al concepto urbano y prevé diferentes actos acrobáticos durante más de 90 minutos. Las funciones serán los sábados y domingos, se tomará la temperatura a la entrada de la carpa y los visitantes deberán portar mascarillas de forma obligatoria y respetar el distanciamiento físico para acceder al recinto cultural. Y precisamente con un fragmento de uno de los espectáculos de la compañía Habana cerramos nuestra revista de prensa. Vamos a hacer una pausa. Después de los mensajes promocionales, abriremos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana está dedicada a la labor y proyección de la Asociación Hermanos Saiz. Todo lo sano, pero si hay que decidir, yo sigo siendo cubano. La Sala Villena de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba acogió el encuentro Día Sagrado de la Trova, un espacio que cada mes reunirá a cultores del género para debatir, compartir nuevas creaciones y analizar la impronta de la canción trovadoresca en la cultura nacional. En la cita, que se inserta dentro de las celebraciones por la Jornada de la Cultura Cubana, participaron trovadores como Rey Montalvo, Marta Campos, Eric Méndez y Karel García, entre otros. También estuvieron presentes los vicepresidentes de la UNIAC y el héroe de la República de Cuba, Antonio Guerrero.
El Día Sagrado de la Trova se retoma en la Sala Villena de la UNIAC, organizado por el cantautor Vicente Feliu de conjunto con la Asociación de Músicos de la organización. El espacio pretende rememorar el camino recorrido por la canción trovadoresca, resaltar su impronta en la cultura nacional y compartir las creaciones nacidas en tiempos de pandemia. Este encuentro íntimo tiene como antecedente las tertulias que los días 13 de cada mes realizarán otros trovadores durante la década del 90. La trova de principios, finales del 19, principios del 20, tenía el día 13 como el día sagrado de la trova. Conocí este hecho en la Casa de la Trova de San Lázaro, ahí de las Cuadrín por ahí, que Vicente lo organizaba muchas veces ya un poco alrededor de los años 90, que quedaban algunos trovadores de aquella data, Hilda Santana, Guafrido de Vara, César Portillo de la Luz, que también iba a veces también. Y yo creo que es como una especie de taller trovadoresco, donde nos cantamos las canciones, es sin público, como verás, así siempre está hecho. Uno se canta las canciones, ve lo último que uno está haciendo. La inauguración del Día Sagrado de la Trova este 13 de octubre se inserta dentro de las actividades por la Jornada de la Cultura Cubana. La cita será extensiva cada mes en la sede del UNIAC, con intérpretes, poetas, actores y otros artistas de varias generaciones para cantarle y declamarle a la vida. Para los trovadores, siempre lo más importante, además de hacer canciones, es compartirlas. Y si se comparte con otros trovadores que tienen esa misma inquietud de hacer canciones y de transmitir un mensaje, es el mejor lugar, el mejor sitio para encontrarnos, decirnos las cosas de frente, compartir canciones, compartir historias, compartir intimidades, que al final también es lo que hace el trovador. Y yo espero que sea no la primera vez, sino la última vez, sino la primera de muchísimas. La cultura se adueña de la nueva normalidad. Reconquistar este espacio es rescatar también la esencia de una canción, que es sinónimo de unión, de lealtad, de acogida e inspiración en tiempos difíciles y banda sonora de cubanía. Nailey Vecino Pérez, Noticiero Cultural. Y continuamos con nuestro noticiero cultural y especialmente abrimos la sección Contrapunteo, que esta semana se ha dedicado a realizar un debate sobre el papel que tiene la Asociación Hermanos Saiz en la vida de la vanguardia artística y literaria de la juventud cubana. Contamos en el estudio con alguien que tiene mucho conocimiento de causa para hablarnos sobre la organización. Se trata de Rafael González Muñoz, quien es el presidente de la Asociación Hermanos Saiz en Cuba. Bienvenido a nuestro noticiero cultural. El placer estar acá en casa una vez más, Mate. Bueno, hemos tenido una semana de mucho acercamiento a temas relacionados con la vida interna y la dinámica de la Asociación Hermanos Saiz y especialmente su proyección hacia la sociedad cubana. ¿Qué rol crees que a la altura de 35 años sigue desempeñando y desempeña la Asociación Hermanos Saiz en Cuba? Bueno, primero que nada agradecer a la televisión cubana y al noticiero que sigue día tras día el quehacer de la asociación, de la unidad del Ministerio de Cultura, de todas sus instituciones. Yo creo que la asociación a 35 años de su creación se mantiene con la coherencia de aquellos principios fundacionales. Recuerda que veníamos de la dinámica de tres importantes organizaciones, la Brigada Raúl Gómez García, la Brigada Hermanos Saiz y el Movimiento La Nueva Trova, que en el 86 se fundieron en una sola, y de esa amalgama emergió todo un espíritu aglutinador, un espíritu asociativo. Y desde entonces esos jóvenes, ¿por qué no?, irreverentes, esos jóvenes que tenían inquietudes nuevas, que venían de las primeras grandes graduaciones del sistema de enseñanza artística, esos jóvenes que también pululaban en el movimiento de artistas aficionados, que llegó a tener casi 100.000 en todo el país, pues se integraron todos en esta organización que ha pretendido desde entonces defender esa experimentación, crear consenso entre todas esas estéticas y mostrarle a la institución esas nuevas formas de ver el arte en general. Y yo creo que ha tenido muchos resultados, porque hoy muchos de aquellos que en su momento eran proyectos novedosos, hoy son proyectos consagrados que a su vez constituyen referente para los nuevos que vienen. Así es como
como dijera el presidente anterior que tenía la organización, Rubiel García, es como el río que constantemente su agua es nueva. Pues así es la asociación, es ese río inagotable que gracias a todos los que han pasado desde el 86 hasta acá y desde antes, pues nos motivan a continuar trabajando. Además de ese papel, diríamos, de selección, de búsqueda, de lograr que aflore lo mejor de ese talento joven, se le pide mucho a la organización, a la Asociación Hermanos Saiz por estos tiempos, ese papel también protagónico que debe tener la juventud creadora y papel participativo en la toma de decisiones en la vida cultural y social cubana contemporánea. ¿Cómo hacer para desarrollar muchos más mecanismos de diálogo y participación? Sí, mira, yo he estado viendo esta semana las opiniones del público y ansioso esperaré mañana la opinión editorial del noticiero, que siempre es muy certera. Y lo que hemos tratado de hacer es aprovechar esos espacios que ya teníamos y refundar otros. Yo te puedo mencionar lo que viene haciendo sistemáticamente el espacio Dialogar, que se creó ya hace varios años por el historiador Elías Ramírez y que hoy continúa siendo el periodista y narrador Yacel Toledo. Pero también dentro del seno de la organización, en las Romerías de Mayo, por ejemplo, hay un espacio que nosotros llamamos Memoria Nuestra, que va a esos orígenes, a revisitar esa memoria que tenemos y a mostrarnos nuevos proyectos, sobre todo socioculturales. Pero hay otros muchos espacios, el Pabellón Cuba, constantemente y sobre todo en el último año, en medio incluso de toda esta pandemia que nos ha azotado, hemos desarrollado encuentros para no solo que dialoguen, que debatan los miembros de la organización, sino otros jóvenes universitarios de distintos espacios de la sociedad confluyan, de distintos saberes confluyan e intercambiemos ideas, pensamientos para ver cómo nos podemos rejuvenecer, cómo nos podemos parecer a los jóvenes que representamos. Que eso también es una dinámica, que esa dinámica también pasa a los medios de comunicación que ustedes lo suelen emplear como organización. Gracias, sobre todo en los últimos 2 años, a las puertas abiertas de la radio, de la televisión, de la prensa plana, pues hemos tratado de llegar a todos esos espacios e inundarlos de todo lo que estamos haciendo, sin descuidar tampoco las redes sociales que son vitales en el mundo de hoy. Y es verdad, hay que hacer un reconocimiento muy grande a esos espacios que hemos tenido y cómo lo hemos utilizado. Hoy no hay una filial provincial que no aproveche en gran medida el potencial de los telecentros, de los periódicos, de la radio. Y yo creo que no hay mejor manera para promocionar lo que estamos haciendo que utilizando los medios tradicionales y también los medios alternativos. Lo que nos queda es, ya te decía, aprovechar todo el caudal de saberes que tienen nuestros jóvenes y ponerlo a disposición, en definitiva, de la cultura y del pueblo en general. Bueno, yo mucho quiero agradecerle a Rafael González Muñoz, presidente de la Asociación Hermanos Saiz, su presencia hoy en los estudios del Noticiero Cultural, para acercarnos a la perspectiva que desde la dirección de la Asociación Hermanos Saiz se tiene del tema central que hemos venido debatiendo durante esta semana sobre la participación y el rol que tiene la organización de la vanguardia juvenil, artística y literaria en Cuba. Mañana, como él venía anunciando y siempre recordamos, estará nuestro colega Yuris Nórido trayendo la opinión editorial del Noticiero Cultural. Ahora les propongo que hagamos una pausa y enseguida regresamos. El Festival Cervantino desarrolla sus jornadas en la ciudad mexicana de Guanajuato. La delegación cubana está integrada por un centenar de artistas que se insertan en los distintos escenarios de la cita. Desde esa nación nos llega el reporte.
La edición 49 del Festival Internacional Cervantino convierte del 3 al 31 de octubre a la ciudad de Guanajuato en la capital cultural de América Latina. Desde el Teatro Juárez, una de las instalaciones más emblemáticas de la cultura y la historia de México, les propongo repasar algunas de las principales actividades de la primera jornada de este gran festival. Como parte del programa tuvo lugar el acto protocolar de apertura de las muestras visuales en el Palacio de los Poderes de Guanajuato, acción que inaugura de forma oficial la edición 49 del Festival Cervantino. Unas 25 exposiciones se extienden esta vez por la red de museos de la ciudad en un recorrido que expresa la riqueza visual de Cuba y Coahuila con obras concebidas entre los siglos XX y XXI. Las principales autoridades del gobierno y la cultura del territorio dieron la bienvenida a la cita, un certamen que ha transformado la vida de México, marcado a sus habitantes y que ha demostrado su capacidad de reinventarse en el nuevo escenario mundial. El viceministro de Cultura, Fernando Rojas, presentó las 5 exposiciones relacionadas con Cuba, las personales de José Omar Torres y Joel Díaz, hasta las colectivas de carteles cinematográficos y obras pertenecientes a fondos de instituciones mexicanas, lo que expresa el carácter de las relaciones culturales históricas entre ambos países. Por supuesto, este festival no es otra cosa que afianzar esas raíces, que hacer palpable lo que la historia y la cultura ha ido sedimentando durante muchos años. Ahora mismo empezamos. Vamos a inaugurar ahora las exposiciones. Hay 2 exposiciones cubanas en este festival. Hay otros autores cubanos, incluso vamos a encontrarnos piezas de Lan, de Condo Bermúdez, de otros pintores que van a estar también presentes en este festival, y todo lo que viene, la música, el teatro, la narración oral, el circo, la poesía, en fin, creo que es otra manera de abrazarnos los dos países. Posteriormente fue inaugurada la Casa de la Prensa del festival. En ese escenario el ministro Alpidio Alonso expuso el modo particular en el que Cuba ha construido desde la cultura uno de sus pilares esenciales. El concierto de apertura a cargo de la Orquesta Bambán y la Filarmónica del Desierto de Coahuila de Zaragoza demostró el modo particular en el que la música logra hermanar estilos, estéticas o naciones. Desde la Alhóndiga de Granaditas, uno de los edificios más emblemáticos de este país, donde se gestó la primera batalla insurgente en la lucha por la independencia, el público bailó al ritmo del tren de la música cubana, un concierto que llevó la música popular hasta los arreglos sinfónicos. Y ha sido un concierto fabuloso para comenzar este gran evento. Yo creo que ha quedado muy complacido el público. Nosotros estamos de verdad muy orgullosos de que los Bambán hayan arrancado aquí y hayan conseguido esa respuesta extraordinaria del público mexicano en un ensamble con la Orquesta Sinfónica del Desierto de Coahuila. Precioso, precioso. La verdad que han hecho un trabajo extraordinario. Grandes músicos también, grandes músicos. Recordemos una cosa, la música es música y con buena música, con buenos arreglos y con extraordinarios músicos como lo son Bambán, bueno, el reto fue menor. Había que tener mucha disposición y estar abiertos a todo lo que estaban haciendo ellos para poder estar inmersos en la música de los Bambán y creo que se logró. De hecho es nuestro primer concierto desde que comenzó la pandemia con público y un concierto muy especial porque este es un público que nosotros conocemos hace muchos años. Esta es la tercera vez que visitamos este gran festival del Cervantino. Pero la gran sorpresa, además de inaugurar con una orquesta prácticamente, una filarmónica que es una sinfónica, con esta orquesta prestigiosa y unirla a la música bailable cubana es algo grandioso, algo que se logró y que creo que sin pensar en un proyecto ambicioso deberíamos seguir presentándonos tanto en la República de México como en Cuba y en el mundo con este proyecto. Creo que los que ganan es el público, los amantes de la música y la música. Realmente estoy muy satisfecho y felicidades. La Casa Cuba, ubicada en el Museo Exconvento Dieguino, es el espacio dedicado en la ciudad de Guanajuato a nuestro país. Desde aquí se propicia un acercamiento a lo más representativo de la creación y es el espacio que el festival ha querido destacar en el centro de la ciudad para programar diversas acciones de acercamiento y promoción a la cultura cubana.
Entre las principales acciones de esta jornada destacan lecturas de poesías, la descarga de los trovadores Eduardo Sosa y Ray Fernández, diversas acciones que sitúan a la cultura cubana en los escenarios de esta impresionante ciudad mexicana. Desde Guanajuato reportamos Juan Gabriel Gordín y Roilán Pardo Cabrera. Y al cierre viajamos a Santiago de Cuba en la continuación de la serie que estamos presentando dedicada a la Plaza de la Revolución Antonio Maceo, emblemático conjunto monumental que está celebrando su aniversario 30. En nombre de los que han caído por la independencia y la revolución, a los cuales seremos fieles hasta el último aliento, ¡viva el socialismo! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Llega a la Plaza de la Revolución santiaguera a sus 30 años y Santiago de Cuba les reverencia desde las memorias y el conocimiento. Varias acciones se organizan por estas 3 décadas, entre ellas un coloquio. Si todo el conjunto tiene un ambiente épico, fuerte, histórico, ya cuando uno entra a este salón es como una fiesta. Por eso esos colores inspirados en la naturaleza nuestra, de modo que propicio justamente para relajarse y conversar. Cuando surge la plaza todavía yo era profesor del Instituto Superior Pedagógico, Fran País, y desde allí con la Cátedra Martiana, con el Departamento de Historia del Pedagógico, con la Unión de Historiadores, hicimos muchas actividades. De manera que esa institución cultural, que es un símbolo de Cuba, que es un símbolo de Santiago, hicimos muchas cosas con la Plaza de la Revolución. La esencia de este coloquio estaría en el intercambio con la juventud, la conversación con la juventud y otros estudiosos de la vida de Antonio Maceo. Que sean ustedes los que están lejos de toda ortodoxia y de todo dogmatismo, quienes con sus contradicciones y afirmaciones hagan patente que tenga sentido. Porque las motivaciones a las que llego a estudiar la historia tienen que ver con las motivaciones que me mueven en el presente. Y a mi modo de ver, no hay una manera más útil de humanizar a un prócer que expresar sus contradicciones, porque estamos hablando de seres humanos que tenían visiones distintas de cómo llevar a cabo fenómenos. Y evidentemente eso nos ayuda a ver al héroe más allá de una escultura, ¿no? Verlo como seres humanos que tomaron decisiones. Hay que hacerle la historia a todo el que se pueda hacer la historia. Hay que integrar esa historia de todo lo que podamos nosotros hacer la historia. Y creo que la plaza durante todos estos años ha potenciado el trabajo cultural. Ellos tienen un trabajo comunitario además muy importante con los niños, con los ancianos, en la comunidad, aparte de lo que significa de las cuestiones que han pasado allí, cuántas condecoraciones se han hecho, cuál la presencia de Fidel. Que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Maceo, y como él decimos hoy, con él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre, si no perece la contienda. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos sobre la denominación como Adelaida de Juan de la colección de arte de la Universidad de La Habana. Le contamos sobre un nuevo encuentro dedicado a la trova en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Y los pusimos al tanto de las actividades del Festival Cervantino en México, con Cuba como país invitado de honor. Gracias por acompañarnos en esta emisión de jueves. Nosotros regresaremos mañana con mucho más sobre el arte y la literatura en Cuba y en el mundo. Hasta entonces me despido de ustedes como siempre con un saludo desde La Habana.